Buenos días, doctora Silvina. Ya la veo ahí, doctora, qué dicha tenerla nuevamente aquí. Dios santo, cada vez que escuchamos esta canción y la primera que colocamos, nos enciende todas las emociones de el trabajo tan lindo que realizamos a su lado en esta estrategia maravillosa de lo que es unir a Latinoamérica en un solo propósito. Bienvenida, doctora Silvina Cooperman. Su micrófono, doctora. Buen día, gracias por estar acá. Estaba resolviendo algo del hospital a distancia. ¿Cómo están? Muchas gracias por haberse unido. Hoy es una reunión especial, bueno, como todas, ¿no? Hoy estamos transmitiendo, por lo menos estoy yo, junto a la red de promotores de la donación voluntaria de Argentina, que tiene su encuentro anual todos los años, y este año estamos en La Bardén, que es una ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires, cuyo anfitrión, digamos, es una ONG que se llama AMA, que trabaja mucho por la donación voluntaria de sangre, y bueno, y en este encuentro latinoamericano nos encuentra todos juntos acá, junto a Miguel y a nuestro anfitrión. Les agradezco el haberse unido. Hoy es nuestra tercera clase o nuestro tercer encuentro de este LUTS 2022. Para los que se unen recién ahora, el primer encuentro que fue en septiembre y que está grabado porque todos los encuentros, tanto de este año como del año pasado, están en la página del GESIAM. Hay una ventana que es Latinoamérica Unida Dona Sangre 2022, en donde están todos los encuentros de este año, y en 2021, obviamente, los del año pasado. En septiembre hablamos de los fundamentos, del propósito, de los objetivos y de lineamientos de organización logística de LUTS 2022. El segundo encuentro lo tuvimos el 8 de octubre y pudimos hablar respecto de reacciones, cómo prevenir reacciones adversas en donantes jóvenes, ¿sí? De 18 a 25 años, la problemática de la anemia ferropénica y las estrategias para disminuir justamente las reacciones adversas a la donación de sangre. Y este tercer encuentro tenemos el privilegio de contar con el doctor Sabin Urselay Uranga. El doctor es médico, es jefe del departamento de producción, el banco de sangre y tejidos. Creo que alguien está con el micrófono abierto. A veces sucede que cuando entramos al Zoom el micrófono está abierto y bueno, vamos a estar atentos a mutearnos. Del País Vasco. Y él nos va a enseñar, nos va a inspirar respecto a acciones de promoción de la donación y de convocatoria de donantes jóvenes. Antes de empezar con el doctor Sabin y su clase, vamos a contarles algunas cuestiones logísticas para empezar a preparar la comunicación de esta nueva convocatoria de LUTS 2022. Digamos, antes de darle la palabra a Ana Lucía Cabezas, quiero decirles que lo más importante que va a pasar esta semana es que vamos a compartir el formulario en donde los responsables de los servicios de sangre, de los bancos de sangre, de los servicios de hemoterapia, los centros regionales, tienen que registrar los datos de la colecta propiamente dicha. Los que estuvieron el año pasado se acuerdan que en la página del GESIAM registramos por país y por ciudad dónde deben ir los donantes ese día. Y como aprendimos el año pasado que hubieron bastantes dificultades, ¿sí? Y tuvimos que subir y bajar varias veces la información porque no era del todo
asertiva, les pedimos que cuando los bancos de sangre o servicios de sangre llenen el formulario, pongan exactamente cómo les gustaría verse en la página del GCAP, con las mayúsculas que corresponden, con las minúsculas, con los datos de dónde va a ser la colecta, exactamente la dirección, exactamente el horario, si hay algún link en el cual los donantes van a tomar el turno o si los donantes deben comunicarse a un WhatsApp o entrar en alguna página o llamar a algún lugar para tomar su turno. Es decir, les pedimos a los que van a llenar esta planilla, que vamos a pasar esta semana y que van a tener 3 días para completarla, que pongan todos los datos de modo que así puedan verse en la página. Exactamente el nombre de la institución, exactamente el nombre de la ONG o la persona de la dupla que participa con el banco de sangre. Les pedimos que nos ayuden con esto porque para nosotros va a ser muy importante en términos de agilidad que podamos tener los datos exactos de cómo ustedes quieren verse en la página. Que cuando dice ciudad, pongan la ciudad y no pongan el país. Cuando dice el país, pongan el país tal cual quieren que aparezca, con las mayúsculas y las minúsculas. Perdón que sea tan insistente con esto, pero es clave porque es así la forma en que nos van a ver cuando entren a la página, que va a ser de alguna forma el listado oficial de quienes vamos a participar este año. Tenemos la alegría de compartir que este año aumentamos en un 100% las duplas que se presentan. Y somos muchos y esperamos que todas aquellas duplas que se inscribieron realmente podamos llegar a finalizar con una colecta, cuentan con nuestro apoyo para que pueda llevarse a cabo. Entonces, esto era lo que yo quería puntualizar en esta reunión. Le doy la palabra a Ana Lucía Cabezas para que comencemos a hablar respecto de las estrategias de difusión de este año. Muchas gracias. Gracias, doctora Silvina. Una información importante que nos acaba de suministrar para poder comunicar e informar muy bien a nuestra comunidad latinoamericana de este, digamos, proyecto tan maravilloso que iniciamos el año pasado. Bienvenidos todos y yo sé que muchos están muy deseosos por conocer cómo va a ser esa estrategia de comunicación. Nosotros, desde GESIAN, hemos venido y ya estamos preparados para empezar a aprender o reaprender esta estrategia de cómo comunicar a través de las redes sociales. El año pasado, las duplas que se juntaron tienen ya la experiencia y de esas lecciones aprendidas vamos a retomar nuevamente este aprendizaje. Y también tenemos que incluir a las duplas nuevas, que como lo dijo la doctora Cooperman, hoy se han duplicado. Todavía no les damos la cifra final, pero sí estamos muy felices porque se han juntado a esta estrategia muchas duplas de Latinoamérica. Así que eso nos impulsa a realizar una clase especial de comunicación. La hemos llamado Masterclass de Comunicación. Esa clase, Masterclass de Comunicación, la vamos a realizar el martes 15 de noviembre a las 18 horas de Colombia. A cada una de las personas que se sumen al cuestionario que la doctora Cooperman nos mencionó al inicio de esta intervención, vamos a enviarles un link para que ustedes se unan y se inscriban a esa Masterclass de comunicación. Estaremos 4 personas dando los lineamientos de manera ágil, sencilla y contundente para que todos nos podamos apropiar de eso que aprendimos y de que lo que vamos a aprender, parrilla de contenidos. Vamos a compartir la estrategia de comunicación para convocar, para impactar y para motivar a los jóvenes.
Entonces vamos a socializar con ustedes algunas de las plantillas editables para que ustedes al mismo tiempo puedan complementarla con la información específica de cada uno de sus países, de sus regiones, con la información pertinente para que su comunidad más cercana conozca y sepa dónde va a ser la jornada, el horario, cómo tienen que agendarse los turnos. Así que los invito, agéndense ya. El martes 15 a las 18 horas de Colombia, vamos a realizar la Masterclass de Comunicación Luz 2022. Vamos a reaprender los que ya aprendimos el año pasado y vamos a aprender a las duplas nuevas a quienes les damos la bienvenida. Tenemos 15 días para generar una comunicación impactante a través de nuestras redes sociales. Vamos a generar nuevamente esa comunidad en torno a esta jornada de diciembre. Así que bienvenidos todos y nos encontramos el 15 de noviembre a las 18 horas de Colombia. Muchas gracias, doctora Silvina. Muchas gracias, Analu. Entonces, bueno, este año tenemos la sorpresa de tener esta capacitación extra, esta puesta a punto de la difusión con una clase especial, con personas muy expertas, así que esperamos que la mayoría puedan estar acá. Bueno, sigo acá como sorprendida de tantas personas que están conectadas, muy contenta de estar en esta ciudad que nos recibió con los brazos abiertos y bueno, y así de conmovida, entonces le doy el lugar al doctor Sabín. Buen día, Sabín, bienvenido a Luz. Sé que valoras mucho esta propuesta, que el año pasado nos hiciste pensar que estábamos haciendo algo muy especial, ¿sí? Y te agradecemos por esa mirada. Y bueno, te doy el pie para que puedas dar tu clase. Les recomiendo a todos que lo aprovechen al doctor Sabín. Es un referente en promoción de la donación, es un maestro y es una persona, digamos, muy inspiradora para todos. Así que, bueno, te doy la palabra y muchas gracias por estar acá. A vosotros por convocar. Es una responsabilidad robarle casi una hora de un sábado a 117 personas. Espero que salgáis contentos de esta pequeña ayuda e intervención que haga. Detrás mío creo que va a ir Adrián. No sé, que no he podido contactar con él. ¿Está Adrián entre nosotros? No te preocupes, nosotros nos comunicamos. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno. Ya está listo con su presentación. Bien, vale, perfecto. Bueno, ¿comparto pantalla entonces yo? ¿Comparto pantalla, Analu? Sí, por favor. Sí, señor, por favor. Me tiene que dar permiso a alguien. Nati, Listo, no sé por si favor. puedes darle permiso. Ya. ¿Listo? Revisa, por favor. Gracias. ¿Están viendo? Sí, señor. Sí, Vale, sí, perfecto. perfectamente. Muy bien. Bueno, lo que les quería comentar, nosotros somos un continente viejo, o sea, pocas lecciones podremos dar cómo se captan donantes jóvenes. Ustedes tienen una población joven mucho más rica que nosotros, entonces lo que he pensado era lo que podíamos hacer es, en vez de explicar exactamente cómo hacer para encontrar gente joven, yo creo que la gente joven de cada país, de cada zona, tiene unos puntos de conexión o de emoción diferentes. Igual lo que les van a dar el próximo día 15 de marzo va a estar mucho más apropiado para lo que es la cultura de Hispanoamérica. Yo lo que me gustaría darles un poco es la metodología de cómo nos enfocamos nosotros cuando queremos captar donantes jóvenes en Guipúzcoa o en Euskadi.
Cuando hablamos de promoción, y lo primero que pensamos es captar donantes. El coger donantes está muy bien, es necesario, pero lo que tenemos que darnos cuenta también es que tiene que ser sostenible en el tiempo. Siempre decimos que necesitamos donantes fidelizados, donantes habituales. Por eso tenemos que pensar, a la vez que estamos captando, cómo fidelizar a esos donantes que ya estamos captando. Para poder fidelizar a los donantes y poder captar, necesitamos que el personal que esté trabajando con el donante que viene por primera vez esté motivado, que no sea una carga de trabajo, sino lo que piense que es una oportunidad de atender ese donante que va a enriquecer nuestro sistema y que de alguna manera, cuanto más captemos y más fidelicemos, menos vamos a tener que trabajar en el futuro captando donantes y podemos dedicar nuestra labor y nuestra sabiduría o nuestro entendimiento a hacer agradable la vida de los donantes de manera que permanezcan con nosotros mucho tiempo. Además de motivar, necesitamos saber qué recursos demográficos contenemos. Como os decía al comienzo de esta charla, no es lo mismo estar hablando en Sudamérica, donde un tanto por ciento muy grande de la población es joven, o en Europa, donde un tanto por ciento muy pequeño de la población es joven. Tenemos que saber con cuánta gente joven disponemos para poder pensar cuáles son nuestros objetivos o cuáles son nuestras finalidades o nuestro buen hacer o qué puede ser un éxito a la hora de pensar que hemos captado suficientes donantes jóvenes. Para eso tendremos que formar e informar también, no solamente a los jóvenes, sino a la población en general y sobre todo emocionar. Hasta ahora decíamos mucho que hay que formar e informar, pero si no emocionamos, la gente no da el primer paso. Podemos tener una gente muy formada y muy informada sobre lo que es la donación de sangre, sobre lo que son los requisitos, pero si no le emocionamos, igual se queda ahí, sabiendo mucho, pero no termina de actuar. Entonces tenemos que llegar a emocionar, tenemos que tocar esa fibra de la persona para que acuda donde nosotros a donar. Y una vez que hacemos todas estas cosas, pues de vez en cuando tenemos que hacer un control. No nos basta solamente con intentar captar, sino de vez en cuando tenemos que pararnos, mirar qué hemos hecho, qué ha salido bien, qué ha salido mal, por qué han salido las cosas bien, por qué han salido las cosas mal y intentar hacer una mejora continua, como nos comentó también la vez anterior la doctora Cooperman. Yo creo que parte de la promoción es una evolución constante y saber qué estamos haciendo bien para poder repetir y qué estamos haciendo las cosas mal para no volver a caer en el mismo error. Y por eso decimos que la promoción tiene que ser sostenible y es integral. No solamente es captar donantes, tenemos que hacer muchas cosas porque captar donantes es, como solemos decir a veces, es recolectar. Yo salgo a la calle, consigo 150 donaciones y solo he conseguido eso, 150 donaciones. Si salgo y consigo 150 donantes, sé que están con nosotros dentro de 2 meses, 3 meses y cuando les llamemos es muy probable que vengan. Tenemos que pensar que tenemos que ser cultivadores, tenemos que tener muchos donantes y con los donantes ya vendrán las donaciones. Pero si salimos solamente a por donaciones, nunca pasaremos de ese paso. Es importante que todas las acciones sean pensadas en captar y fidelizar donantes. Cuando hablamos de formar, informar y emocionar en general, podemos pensar en población general y dar muchas noticias, salir en los medios, pero podríamos segmentar esa población a la cual nos vamos a dirigir y entonces podemos empezar desde la escuela. Hay sitios que con 4 años ya se dan nociones básicas, no de lo que es la donación, sí, pero hacen un entorno amigable hacia la sangre. Es importante cuando una persona oye la palabra sangre, muchísimas veces se fruñe el ceño porque asociamos la sangre a cosas más o menos negativas. Y desde la escuela explicamos que la sangre es vida, que la sangre tiene cosas simpáticas. Yo siempre pongo el ejemplo del corazón. Cuando hablamos del corazón, que es un músculo tirando a grotesco y a feo, todo el mundo nos sale una sonrisa y todos imaginamos un corazón muy plástico, muy bonito, ponemos en los árboles, ponemos en los cuadernos cuando estamos enamorados y el corazón nos parece muy bonito. Sin embargo, la sangre nos parece fea y es al revés. La sangre vista por el microscopio podría ser un cuadro exponible en cualquier exposición y un corazón, lo mires por donde lo mires, es casquería para poner una carnicería. Pero bueno, nos ha ganado ampliamente la imagen del corazón sobre la sangre. Y luego a los propios donantes. Muchas veces el donante viene, dona y se va. Y si le explica realmente que ha salvado una vida, que tiene que estar orgulloso, es muy probable que esa experiencia la contacte, la explique en todos sus alrededores y poco a poco se vaya creando una cultura a favor de la donación de sangre. Los donantes informados y emocionados son una fuente inagotable de nuevos donantes. Luego, personas voluntarias.
En el congreso que hemos tenido en Medellín hace 15 días, estuvimos hablando mucho de los promotores comunitarios. Detrás mío va a intervenir Adrián, que es un promotor comunitario. Es gente voluntaria, gente que conoce muy bien su entorno, gente que tiene credibilidad en su entorno. Tenemos que basarnos muchísimo en los voluntarios. Yo en Guipúzcoa, es una provincia pequeña, en una hora prácticamente recorres de una punta a otra, pero en Guipúzcoa hay cerca de 450, 500 voluntarios y hacen una labor ímproba. Nosotros le ponemos el calendario de colectas externas ahora en el mes de noviembre para todo el año que viene y sabemos que cuando lleguemos los donantes van a estar allí, la sala va a estar preparada, el refrigerio lo han organizado ellos, se han buscado los recursos necesarios para pagar ese refrigerio, vínculos con las municipalidades o con empresas del entorno. O sea, la labor del voluntario es importante, son los que pegan los carteles, los que van comentando de vez en cuando, oye tú, Juanito, Pepito, Felipe, que hace mucho que no donas, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vienes? Es gente que el día a día conoce a mucha gente en el pueblo, en su entorno, en su fábrica y al final nos ayuda muchísimo a la hora de conseguir y mantener los donantes. La población específica, nosotros decimos que es muy importante que tanto los medios de comunicación como todo lo que son sanitarios y lo que son pedagogos entiendan lo importante que es la donación de sangre. Así cuando van a emitir un mensaje en una prensa o en una radio, en una televisión, si conocen el problema de la donación de sangre, seguramente lo tratarán con más cariño, intentarán que la gente se convenzca. Los propios sanitarios, muchas veces, y si no es de tu especialidad, no haces gran cosa a favor de la donación de sangre y todas las especialidades de alguna u otra manera están involucradas con la transfusión. Si la transfusión no funciona en un país, poca sanidad se puede hacer. Si todos somos conscientes de eso, la responsabilidad será compartida y todo el mundo ayudará. Y los pedagogos igual, si los pedagogos saben lo importante de la donación, cada vez que nos acerquemos a una clase seguramente nos abrirán las puertas y nos ayudarán a que demos charlas a favor de la aprobación de la donación de sangre. Incluso cuando ellos hablen de la sangre, es muy probable que digan, aparte que cuántos glóbulos rojos tiene una persona, que la sangre se puede perder, con lo cual alguien muere, pues la donación de sangre también ayuda a que la gente salve. Entonces, si cuando se da la sangre todo el mundo hace una pincelada sobre la donación de sangre, pues seguramente la cultura del país o de la zona irá a favor de la donación de sangre. Y luego las instituciones. Nosotros necesitamos recursos mediáticos, necesitamos recursos materiales, necesitamos muchas ayudas y las instituciones tienen que estar muy vinculadas con nosotros, tienen que estar informadas, tienen que estar formadas y tienen que estar emocionadas para podernos ayudar. Y la población general, por supuesto, si tenemos todo lo anterior hecho, es muy probable que llegaremos mucho más fácil a la población general, porque en el fondo habrán recibido esa misma información no solamente por nosotros, sino por otras muchas vías. La captación de donantes. Nosotros enfocamos la captación de donantes, sobre todo los donantes jóvenes, en la universidad. Hablamos también en los centros de enseñanza no universitarios, que son formación profesional, que en Guipúzcoa hay muchísimos centros, como veremos luego. Luego, en el trabajo, ahí no se puede diferenciar entre joven gente o gente menos joven, pero bueno, solemos ir a muchísimas empresas, a muchísimas instituciones todos los días. Y luego en el tiempo libre, que serían las colectas externas o extramuros, que soléis decir vosotros. Estos serían un poquito los puntos de donde se pueden obtener donantes, pero la gente joven, nosotros solamente prácticamente los obtenemos en la universidad y en los centros de enseñanza, como veremos luego. Fidelizar a los donantes es muy importante. Cuando ese donante joven nos viene por primera vez, le tenemos que considerar como donante nuevo, inexperto, pero hasta la quinta donación podemos considerarle que es nuevo, todavía no se ha hecho donante. Viene a donar sangre, pero no ha interiorizado que quiere ser donante de sangre. Entonces, tan importante como atenderle la primera vez como nuevo es mantenerle durante las 4 o 5 primeras donaciones, irle animando, irle explicando lo bien que lo está haciendo, que va a ser donante de sangre, que se le agradece mucho, que cada vez que ha venido ha salvado una vida, de manera que a partir de la quinta donación, ya bueno, aparte de la primera que le demos un carnet, se le tiene que explicar que puede donar 2 o 3 veces al año, que bueno, que es importante, que la mayoría de la gente solamente dona una vez, pero que se puede donar. Nosotros damos premios e insignias a los donantes y reconocimientos cuando donan la donación 25, 50, 75 y 100. Entonces, si eso se le explica a un donante nuevo, él no va a donar para obtener la medalla o para tener el diploma que le acredita como la donación número 100, pero sí le explicas que su vida como donante puede ser muy larga, tan larga como él desee. No tiene ninguna obligación de llegar a 100, pero desde un comienzo hay que decirle que ojalá llegue a 100 y que nos ayudará y salvará muchísimas vidas si llega a esta donación número 100. Luego, a los donantes habituales hay que mantenerlos, hay que fidelizarlos y fundamentalmente se les mantiene a base de calidez y de calidad. Tenemos que darles un trato, como decía Nalu, memorable para que ese donante vuelva.
tiene que salir contento de lo que ha hecho, le tiene que apetecer que pasen rápido los 3 meses para que vuelva a donar. Yo creo que cualquier situación en la que vamos nosotros a una tienda, a una peluquería, a cualquier sitio, si no nos atienden bien, mucho tendrán que necesitar nosotros para volver a esa tienda. El donante es igual, el donante no tiene ninguna necesidad de volver. Somos nosotros los que le tenemos que crear esa sensación de placer o de sentimiento de haber hecho algo bien, de haber salvado vidas, de que ha sido algo que a él francamente le ha resultado gratificante para ayudarle a que vuelva una próxima vez. Y luego también es importante explicarle la responsabilidad que supone ser donante de sangre. Que un donante de sangre está ayudando a salvar vidas, que nosotros contamos con él de alguna manera o con ella, que cuando pasen 3, 4, 5 meses volveremos a llamarle, que es importante que acuda y que nos ayude a seguir manteniendo vidas. Y también que es muy importante que si por cualquier motivo no pudiese donar sangre, que sepa que la donación de sangre también puede ser perjudicial. Por eso hacemos esas preguntas, por eso hacemos esas entrevistas de salud, y su responsabilidad es donar cuando pueda y no donar cuando realmente sabemos que no puede donar. Entonces eso es una responsabilidad que es del donante, y si el donante siente esa responsabilidad, prácticamente pues, se va a sentir donante y va a estar mucho más fidelizado que si no tiene esa responsabilidad. Luego el personal en contacto con los donantes, no vale para nada que hagamos una promoción espléndida, que hagamos unos afiches, unos carteles estupendos, que a la gente venga encantada a donar sangre, si cuando viene no le tratamos bien, o por lo menos él no se siente bien tratado. Ana Lu ha solido comentar más de una vez que no hay que tratarle al donante como nos gustaría a nosotros que nos tratasen, sino hay que tratarle como a él le gustaría que le tratasen. Nos tenemos que preguntar, nos tenemos que interesar cómo quiere donar, si quiere donar con música, sin música, charlando, sin charlar, si quiere algún tipo de información. Tenemos que estar a su entera disposición. Nosotros estamos a su servicio. De alguna manera nosotros vivimos, entre comillas, de ellos. Tenemos que mantener a ellos en nuestro sistema, y es muy, muy importante que él se sienta a gusto, que se sienta partícipe y se siente importante, porque realmente lo es. Hay que darle prestigio. Muchas veces la primera enfermera o la primera persona que se va a dedicar a la flebotomía, la primera que llega es la que mandamos a extramuros. Es el trabajo que parece que es el que más tarde termina, en el que peor sistemas hay de trabajo, los esfingomanómetros no siempre funcionan bien, a veces trabajamos debajo de carpas en sitios fríos. Parece que no es un trabajo que esté muy bien valorado físicamente, con lo cual hay que explicarles a todo el personal que trabaja en promoción que sí, que su trabajo es fundamental, que la atención al donante es lo importante, que está muy bien hacer el último grito de inmunohematología y saber el último grupo y el último anticuerpo, eso está estupendo, pero si no hay donantes es inútil todo lo demás. O sea, la base importante de un banco de sangre está en la donación, y el personal que se dedica a obtener y atender y mantener donantes tenía que estar pagado por encima del director del banco de sangre. Yo creo que es un trabajo que no está bien valorado, y yo creo que es importante que sí les demos. Y luego recursos que veremos. Siempre la gente que sale a las colectas, la gente que nos dedicamos a la promoción, tenemos la sensación de que es mucho más fácil comprar una máquina espléndida para laboratorio que un esfingomanómetro para una salida. Y yo creo que la promoción no está todo lo valorada que se debería en los bancos de sangre, pero es así en todo el mundo, entonces igual tendría que ser así, pero yo creo que no. Cuando una persona, vamos a los donantes, la enfermera o el personal que tiene que estar allí con ellos se tiene que sentir VIP. Es la persona más importante del banco de sangre, pues es la que origina la cadena de toda la cadena transfusional, y toda la seguridad transfusional empieza porque haya sangre para poder transfundirla en algún momento. Hay que formar al personal que está en el contacto de donantes. No solamente tiene que ser una flebotomía exquisita, tiene que saber atender al donante, tiene que tener empatía, tiene que saber solucionar problemas, hay que tener ciertas habilidades sociales, no solamente con el donante, con el familiar que viene con el donante. La persona o la institución que nos deja el local en un momento determinado puede tener algún tipo de problema, hay que saber afrontarlo. La formación es mucho más que sanitaria, es una persona que atiende muchos flancos. Yo creo que es muy importante que la persona que esté en las unidades móviles sepa todo lo que le puede pasar y sepa cómo solucionar cualquier problema que pueda tener. Entonces, bueno, con todos los manuales y todas las experiencias que podemos demostrar, pues vendrán muy bien. Una enfermera o un enfermero que sonríe a un donante, se consigue que el donante repita la sonrisa. Y un donante que ha sonreído durante la donación, seguramente cuando vaya a salir también saldrá sonriendo, y ayudará mucho que ese donante vuelva dentro de 3 o 4 meses.
Y luego el control de recursos demográficos, que es un poco lo que hoy tendremos que mirar. Tenemos que saber qué habitantes tenemos en nuestra zona. Esta es la pirámide poblacional de Euskadi, que es la comunidad autónoma en la que nosotros nos movemos. Tiene 3 provincias. Nosotros, Guipúzcoa, somos una de las 3 provincias. En total, nuestra comunidad tiene 2.180.000 donantes. En Guipúzcoa somos la tercera parte más o menos, y como veis aquí, pues la zona joven es la zona estrechita de la pirámide. Nosotros en Euskadi tenemos 138.000 personas entre 18 y 24 años, entonces que viene a ser un poco como el 6% de la población. No tenemos mucha gente joven, entonces tenemos que hacer un esfuerzo importante para poder conseguir donantes de esa zona. Y luego también de control de los recursos demográficos de los donantes. Tenemos que saber, esto es un pueblo de Azkoitia, o todos los pueblos de Guipúzcoa los tenemos así emparrillados. Tenemos cuántos donantes tenemos de cada edad, segmento y sexo, los habitantes que tenemos, cuántos donantes como mínimo deberíamos de tener a cubrir un 3% de la población que fuera donante, y la diferencia. Os muestro este pueblo, pues es el pueblo de los mejores que tenemos, que en todos tenemos diferencia positiva, pero bueno, hay pueblos que también tenemos diferencias negativas y no todo es oro lo que reluce, pero bueno, en muchos pueblos, afortunadamente en Guipúzcoa, tenemos más donantes del 3,5% de media, como veremos luego. Y luego, de vez en cuando, lo que he comentado, tenemos que pararnos y mirar cómo van las cosas, si los recursos humanos que tenemos son suficientes para atender aquellas expectativas que tenemos para donantes, si los recursos materiales que utilizamos son suficientes y están en buen estado. Hay veces que las colectas, esto es lo que ven los donantes cuando llegan a una colecta externa o extramuros en Guipúzcoa. Si estos biombos están ajados, o si estas camillas están ajadas o están deterioradas, al final la imagen de todo el Centro Vasco de Transfusión está reflejada aquí. El donante no ve ni la sala blanca, ni dónde se hacen las analíticas o los trabajos para los tejidos, la congelación. Todo eso está de puertas para adentro en el banco de sangre. Lo que la gente ve es esto. Y esto es importante, que sea impoluto, que demos buena imagen, que apetezca sentarnos aquí y ofrecer un brazo para que alguien nos pinche y obtenga nuestra sangre. Si esta imagen no es agradable, va a ser difícil que la gente haga el primer paso de venir a donar sangre. Luego mirar las eficacias de las acciones. Tenemos que poner lo que hemos invertido y lo que hemos obtenido. No todas las colectas son buenas, ni van a ser buenas todas, pero sí tenemos que ser conscientes si han sido buenas o si no han sido buenas. Una colecta que no ha sido buena, miramos por qué ha sido así, y si no vemos por qué, pues igual no se puede repetir. Tenemos que estar midiendo. Lo que no vale es decir, bueno, nosotros vamos a ir haciendo y con el tiempo ya llegará a ser buena. Yo creo que no. Yo creo que cada vez que se hace una colecta hay que hacer un estudio de por qué ha salido como ha salido y ver si merece la pena repetir o no. Evidentemente, las colectas, según se van haciendo, van mejorando, pero tenemos que ser conscientes de que esa mejora va existiendo. Si vemos que a la segunda o tercera colecta eso no mejora, pues seguramente tendríamos que cambiar de colecta o hacer otra cosa. Encuestas en la población. Bueno, a veces se dice, vamos a enterarnos de la gente por qué no dona. Muchos psicólogos también comentan que cuando una persona responde una encuesta, muchas veces busca una respuesta lógica para un sentimiento que no sabe muy bien por qué le está pasando. Cuando la gente dice, no, yo no dono por miedo al pinchazo. Bueno, en mi entorno los jóvenes son los más pinchados de los últimos generaciones. Tienen 4, 5, 6 piercings, millones de tatuajes, o sea que el miedo a las agujas no tienen. Entonces el miedo a las agujas no puede ser un impedimento para donar sangre. Y la inmensa mayoría de la gente dice, no, yo tengo mucho miedo a las agujas. Pues no es verdad, porque agujas para otras cosas no te dan miedo. Luego la aguja en sí no le da miedo. Entonces muchas veces las encuestas no reflejan el sentimiento real. Entonces, pues no sé, de todas formas yo creo que es mejor hacerlas que no hacerlas, pero no le doy mucha fiabilidad tampoco a las encuestas. Saber por qué esta persona no dona, no sé si lo sabremos alguna vez, no sé si lo sabrá él, y desde luego yo no sé si algún día me enteraré de esta persona por qué no es donante de sangre. Y esto es un poquito la promoción integral sostenible, esto es fundamental, y esto, si lo miramos un poquito desde arriba, es lo que ahora os explicaré de alguna manera qué utilizamos nosotros para obtener donantes jóvenes. Esto sería de una manera muy esquemática, la promoción integral sostenible. Entonces, hemos dicho que sería captar donantes fundamentalmente en universidad, unidad, formación profesional, trabajo y tiempo libre. Pero bueno, el trabajo lo quitamos de aquí
Y luego, en cuanto a formar e informar, pues quitaríamos lo que son donantes, mantendríamos el formar y informar al voluntariado, como veremos luego. La escuela, eso hay que seguir trabajándola, pues si queremos que una persona con 18 años sea donante de sangre, si podemos durante la vida previa, de los 4 a los 17, de vez en cuando ir dándoles información diferente sobre lo que es la donación de sangre, pues bueno, será muy interesante y ayudará mucho cuando llegue a los 18 sea donante de sangre. En formación específica, medios de comunicación sí nos pueden ayudar a obtener donantes jóvenes, los pedagogos evidentemente también, los sanitarios no, pues eso lo quitaremos. La población general, como nos vamos a dedicar solamente a la gente joven, también la podemos borrar. Instituciones, veremos que nos va a venir muy bien hablar con ellos para que nos ayuden en los centros, diferentes centros que pueda haber de donación. En cuanto a mantenimiento y filiación de donantes, los donantes habituales los quitaremos de esta terna. Motivar al personal, fundamentalmente con recursos y formación. El prestigio para la gente joven en el fondo no influye. El control de los recursos demográficos, no nos importa tanto la fidelización en un comienzo, lo que estamos hablando de coger donantes nuevos. Y en el control del sistema, pues bueno, quitaremos lo de las encuestas, que hemos dicho que de alguna manera no es tan importante en un comienzo. Con esto tampoco es igual empezar por un sitio o por otro. Yo creo que lo importante sería ver primero qué recursos demográficos tenemos, tanto de donantes como donantes habituales, saber en qué universo me estoy moviendo, para luego saber cuántos quiero captar o cuántos puedo captar. La tercera parte sería, el hablar con las instituciones, bien para generar recursos o apoyo mediático cuando vayamos a las universidades y a la formación profesional. El cuarto punto sería hablar con los medios de comunicación, a ver si nos pueden ayudar a hacer propaganda cada vez que vamos a estos sitios, y con los propios pedagogos cuando vamos a la universidad o a la formación profesional, el profesorado puede hacer una labor muy importante para ayudarnos a tener mayor éxito en las donaciones. El quinto punto sería, como he dicho, mantener la formación previa a los 17-18 años, ir cultivando para cuando llegue el momento de recolectar poder obtener más donantes jóvenes con una mayor facilidad. El siguiente punto sería, una vez que vienen los donantes, mimarles, no solamente la primera vez, sino hasta la cuarta, quinta vez, darles un trato especial, a tener comunicaciones con ellos de una manera más o menos continua para que se sientan que están enganchados con nosotros y que de alguna manera contamos con ellos y sabemos que están ahí y que estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. El séptimo sería formar tanto al voluntariado como al personal de donantes, que no es lo mismo atender un donante habitual que un donante nuevo y de primera vez, y sobre todo joven, más o menos inexperto, con facilidad a tener algún tipo de reacciones adversas, y es importante saberlo previamente para poder actuar en consecuencia. Y luego, el control de recursos, que es lo último que tenemos que hacer para volver a intentar captar donantes y darle la vuelta al círculo y estar haciendo una mejora continua. Lo primero que hemos dicho es saber en qué estamos. Como hemos dicho, en Euskadi tenemos 138.115 donantes entre 18 y 24 años, pero nosotros somos la tercera parte, y en Guipúzcoa tenemos solamente 48.425, que son muy poquitos, pero bueno, a por ellos tenemos que trabajar. Y luego tenemos en cada pueblo, también tenemos nuestra pirámide de población. Eso es Azkoitia, en el que decíamos que teníamos muchos donantes, que es un pueblo de 11.800 habitantes, pero también tenemos pueblos pequeños a los que vamos 3 veces al año, que son estos, solamente hay 1.700 donantes y solamente hay 124 jóvenes. Y entonces dices, ¿merece la pena trabajar solamente con 124 jóvenes? Pues sí, porque si de 124 jóvenes obtenemos el 3%, que pueden ser 4 donantes, parece que son pocos, pero si vamos a la provincia y vamos sumando, dependiendo el número de habitantes de cada pueblo, pues al final tendremos que la suma de todos, habrá pueblos muy buenos, que son los que están en rojo, pueblos que están en rosa, que son un poquito más flojos, y los pueblos que están en verde, por el motivo que sea, pues no llegan a ese 3% o 5% de donantes habituales que nos gustaría, bien porque son grandes, bien porque son zonas dormitorio donde la gente fundamentalmente va a dormir y no vive, o bien porque tiene muchísima población y no vamos todo lo a menudo que deberíamos de ir para tener suficientes donantes habituales. Pero bueno, lo importante es que pueblo a pueblo
intentemos conseguir lo que corresponde, porque la suma de la totalidad de ellos conseguiremos el objetivo que nos hemos propuesto para nuestra provincia. El segundo punto, obtener donantes. Nosotros fundamentalmente a la gente joven la obtenemos en la universidad y en la formación profesional. En nuestra provincia hay muchísima cultura de formación profesional, gente que no va a la universidad. Nosotros tenemos mucha pequeña empresa cualificada, técnica, y entonces hay mucha gente joven, tanto hombres como mujeres, que se dedican a esta formación. Como veréis, luego tendremos muchísimos centros de estos que son los que solemos acudir a hacer colectas externas y que nos nutren de esta gente joven. Nuestro objetivo de alguna manera sería lograr que el 5% de los donantes entre 18 y 25 años sean donantes. Perdón, que el 5% de la población entre 18 y 25 años sean donantes. Nosotros tendremos fundamentalmente, decía, en centros de estudio, en la universidad y la formación profesional, son las que obtenemos a nivel provincial, y luego en el tiempo libre fundamentalmente nos dedicaríamos a ir a asociaciones tanto culturales, deportivas o políticas, aunque luego veremos que a las políticas no nos gustan y no vamos nunca, donde hay pequeños grupos, y en esos pueblos pequeños donde necesitamos 3, 4, 5, 10, 15 donantes, pues como no hay universidades de formación profesional, pues vamos a este tipo de asociaciones en cada pueblo e intentamos conseguir los donantes necesarios para cada pueblo. Nosotros intentamos que haya un 5% de donantes en la población en general, y luego en cada pueblo también. Algunas veces, si el 5% de la población universitaria es donante y luego en el pueblo también es el 5%, conseguiremos que haya más de un 5% en general, lo cual será bueno para nosotros. Entonces nosotros intentamos un 5% a nivel provincial y un 5% de donantes jóvenes en cada pueblo. Nosotros tenemos dos asociaciones grandes de estudios de colegios o centros educativos de formación profesional. Este sería uno, es el que menos donantes tiene, el que menos centros tiene, pero bueno, como veis tiene unos cuantos, y algunos son muy grandes, que donan muchos donantes, como puede ser este de Ordicia o este de Nazaret, de San Sebastián. Hay centros grandes que nos ayudan de manera importante. Y luego estaría esta otra asociación, donde tiene muchos más centros y están mucho más repartidos en toda la provincia. Solemos ir a los centros de ambas sociedades. Como veis, tenemos en dos pantallas todos los centros que tenemos. Son muchísimos centros y prácticamente pasamos por todos 2 veces al año, y algunos, si no es muy grande, solamente solemos ir una vez. Tan importante es la labor de obtención como la de cultivar. Si nosotros vamos una vez a un centro pequeño y no se obtiene, no es muy rentable, no lo repetimos, pero sí por lo menos vamos creando esa cultura de donación entre toda la población entre 18 y 24 años, porque vamos a todos los sitios donde prácticamente estudia esa población. Como veis, algunos centros son centros importantes, centros con muchos donantes, y otros son más pequeños, pero intentamos pasar por todos los centros, tanto universitarios como de formación profesional. Y luego hace poco nos hemos tenido que mudar. Nosotros antes teníamos el banco de sangre en la mitad de San Sebastián, en un sitio muy céntrico. Parecía que era muy bueno porque toda la provincia, toda la ciudad podía venir a donar de una manera fácil, pero luego tuvimos que cambiarnos por el tema de la donación de plasma, que no teníamos suficiente sitio para poner máquinas, y entonces cuando nos mudamos lo que decidimos fue mudarnos aquí, casi al extremo de la ciudad. La gente nos decía que a ver si estábamos locos, cómo podemos ir a un sitio, aunque San Sebastián de esta punta a esta punta tiene 4 kilómetros, es una ciudad muy pequeña, pero tiene muchas colinas. Entonces para venir de aquí a aquí pues hay que hacer un recorrido grande para los donostiarras, pequeño para una persona que vive en Buenos Aires. Seguramente esta distancia la hace para comprar el pan, pero bueno, para nosotros todo es relativo, y nosotros venir de este punto a este punto nos cuesta. Pero este punto lo elegimos. Si ampliamos esta zona, veremos que en este punto está la Universidad de Magisterio Pedagogía. Esto es arquitectura, esto es empresariales, esto es ingeniería técnica, esto es el Conservatorio Musiquene de música, esta es la biblioteca universitaria, aquí estaría la Facultad de Filosofía y Letras, aquí estaría de informática, esto es derecho, perdón, esto es psicología, esto es químicas, esto es ingeniería industrial, y esto es la Facultad de Derecho. Y nosotros nos hemos puesto, este es nuestro banco,
Y esta de aquí es la Universidad de Magisterio. Nuestro punto es este. Entonces nos hemos rodeado de toda la zona joven. De alguna manera, a poquito que hagamos, que estamos haciendo en todas las universidades, muchísimos donantes jóvenes después de clase pues no les cuesta nada, el más lejano está a 10 minutos andando de nuestro centro. Cada vez tenemos más gente joven, cada vez es más habitual que vengan 2, 3 donantes jóvenes de la universidad que han salido de clase y entre clase y clase pasan a donar sangre. Yo creo que ha sido una cosa estratégicamente bien pensada y está saliendo muy, afortunadamente está respondiendo la gente muy bien, y la gente joven en San Sebastián, el local, lo estamos obteniendo de aquí, gente que es de toda la provincia, algunos son de otras provincias, pero bueno, es una manera de inculcar la donación de sangre entre la gente joven. El hablar con las instituciones, que sería el punto 3, y los medios de comunicación y los pedagogos es fundamental para cuando vamos a los centros a sacar sangre o a pedir permisos para hacer sesiones de donación extramuros en centros de educación o universidades. Estos son los diferentes convenios que tenemos con la Universidad del País Vasco, con las dos asociaciones que hemos dicho que reúnen a todos los colegios o centros de formación profesional. Esto es un convenio que tenemos con una empresa que nos sufraga los gastos que supone dar charlas a los chavales o a las chicas y chicos de 18 años en el curso anterior a la universidad. Esta es la Universidad de Deusto, que es una universidad privada que también tenemos un convenio. Y esto es el Diario Vasco, que es un periódico de referencia en nuestro entorno, que cuando fuimos a Fraisoro, que es una escuela de formación profesional, pues intenta sacar este tipo de artículos tanto en digital como en papel. Y bueno, Iker Marín es uno de los profesionales que le hemos emocionado y colabora, y siempre que puede pues nos saca un artículo con una foto en una página más o menos adecuada para poder hacer publicidad. Entonces es muy importante que cuando hablamos de los centros educativos, los que dirigen esos centros educativos estén emocionados, estén a favor de la donación, y hagamos convenios en los cuales se especifica que nos tienen que ceder locales para nosotros gestionar nuestras colectas de extramuros. Si de repente un rector o un responsable cambia, nosotros al año siguiente vamos con el convenio y le decimos, mira, llevamos muchos años con este convenio y bueno, te informamos que a partir de ahora de alguna manera tendrás que seguir cumpliendo este convenio, con lo cual ayuda mucho tener un convenio firmado, porque la gente va cambiando y no todo el mundo está enterado o puede estar emocionado a favor de la donación de sangre, y estos convenios que se hacen con instituciones pues ayudan mucho a que eso se mantenga en el tiempo. Luego, las escuelas son fundamentales, trabajarlas desde pequeños, desde edades muy jóvenes, que pueden ser de los 11, 12 años hasta los 18, les damos charlas. Hemos atendido cerca de 30.000 jóvenes, que para nosotros son muchísimos, en los últimos 10 años. Y luego cuando viene, pues bueno, no es lo mismo un donante primera vez que de cuarta vez. Me encantaría explicarles lo que hacemos, pero lamentablemente no hacemos nada. Nosotros nos gustaría, y siempre decimos que tenemos que empezar a hacer algo, pero la verdad es que este punto lo tenemos muy mal y no soy capaz de enseñarles nada, pero decirles que sí es importante hacer. Muchas veces lo urgente nos quita tiempo para hacer lo importante, y esta es uno de nuestro tendón de Aquiles. Al donante primera vez y al de quinta vez, la carta que le llega es la misma y no puede ser. Pero bueno, en la próxima charla espero que les pueda informar algo mejor de esto, porque me siento un poco avergonzado y obligado a empezar a actuar sobre este punto. El voluntariado y el personal de formación igual, hay que explicarles, hay que darles recursos. Esta máquina es de un laboratorio, el Prisma, supongo que muchos de ustedes lo conocerán. Hay diferentes máquinas que cuestan un dineral. Esto cuesta muy poquitos dólares, muy poquitos euros, pero los fonendos muchas veces están así, o los maletines que llevamos están así. Entonces esta es la imagen que damos, y el personal que va con este maletín pues no puede ir contento, no puede ir emocionado, no puede ir con muchas ganas de agradar. O sea que tenemos que hacer inversiones o darles recursos necesarios a esas personas para que atiendan. Estas fotos no son representativas, evidentemente querían obtener el mensaje que les voy a dar ahora. No podemos hacer que a 4 donantes les atienda solamente una enfermera. La enfermera no puede estar pendiente de 4 sitios. Si pensamos que vamos a tener 4 donantes, como mínimo tiene que haber 2 o 3 enfermeras. Los de primera vez, gente joven, es muy fácil que se maree alguno. El mareo es muy contagioso. En cuanto una persona se marea, hay que tratarle a ese y distraer a todos los demás para que no se contagien. Entonces las enfermeras tienen que saber, y el personal voluntario también, qué cosas se pueden hacer para disminuir
las reacciones adversas. Hay mucha publicidad, bueno, mucha bibliografía sobre el tema, cada vez se está hablando más que las acciones que hagamos antes de la donación nos van a ayudar mucho para que esa gente no tenga reacciones adversas. La enfermería tiene que estar perfectamente formada, tiene que saber que el mareo fundamentalmente funciona entre el minuto -2, -3 y 1 o 2 después de la extracción de la aguja. Este es el momento clave de la donación de sangre para que la gente se maree. Si estamos pendientes, lo sabemos y somos capaces de actuar en este punto en cuanto un donante empieza a ponerse nervioso, empieza a ponerse sudoroso o a palidecer, seguramente conseguiremos evitar estos picos, y eso solamente se hace con formación al personal que está atendiendo a los donantes. Entonces, bueno, esto sería donde nos movemos nosotros para obtener las donaciones de sangre, quitando las zonas políticas que al final siempre teniendo otros objetivos que no son la donación de sangre, siempre tienen otras ideas que quieren cumplir a la vez que nosotros. Y cuando vamos a los centros hay 5 modelos. Charlas que damos a los coloquios en un grupo grande, pues a 100, 200, 300 personas damos 1 o 2 charlas para convencer o invitarles a hacer la donación de sangre cuando nos acercamos a ellos. Charlas que damos a tutores, representantes o delegados de clase. Hacemos un grupito de 10-15 personas, explicamos todo lo que hay que hacer, les damos folletería, les damos material para que ellos lo transmitan al resto de su curso. Hay centros, como el que os decía antes de Goyerri, que tienen autonomía total. El centro lo ha tomado como algo suyo, forma parte de su actividad de centro y nos organizan unas colectas externas perfectas. Ellos dan la formación, ellos dan la explicación, ellos hacen absolutamente todo. Cuando nosotros llegamos obtenemos colectas entre 80, 90, 100 donantes cada vez que vamos a su centro, y ellos han hecho absolutamente todo, siguiendo de alguna manera las directrices que les podemos dar nosotros en cuanto a tipo de formación o folletaje o similares. Cuando vamos a las facultades grandes ponemos carteles y anuncios y luego mandamos un SMS a todos los que sabemos que son donantes de otras colectas externas que hayamos hecho. De vez en cuando le recibe alguno que ya no está en la universidad, pero bueno, nos sirve de acicate para que done allí donde esté. Y luego campañas en los propios alumnos de los propios centros. Esto cada vez lo estamos intentando hacer más, que los propios alumnos organicen la campaña dentro de su estudio. Esto, por ejemplo, es Deusto, que es una universidad privada de empresariales, de dirección de empresa, y entonces los de cuarto de dirección y empresa en su asignatura de marketing, como chance o como posibilidad de caso, quieren una vez al año hacer la colecta de la donación de sangre, que solemos ir en el mes de mayo. Y bueno, las ventajas que tiene es que te dejan poner cualquier tipo de cartel, porque son ellos los que lo ponen. Entonces la universidad no te pone, sería imposible que nos dejasen poner un cartel de ese tipo, que no es muy atractivo, en una pared de ese tamaño. Pero como lo hacen los estudiantes, pues les dan todo tipo de facilidades. Al igual que les permiten hacer cualquier tipo de representación, incluso suspender o interrumpir algún tipo de clase. Y luego, pues bueno, el éxito que tienen pues es grande. Ellos saben a quién dirigirse, cómo dirigirse, y el centro de alguna manera se siente orgulloso de haber conseguido el éxito de 100, 200 unidades cada vez que vamos a ese centro. Y luego es muy importante, solemos hacer una especie de panel donde hacemos imágenes representativas de lo que ha sido la donación, explicamos cuál ha sido los grupos sanguíneos, mandamos una carta de agradecimiento y decimos pues, bueno, cómo han sido diferentes grupos, diferentes universidades, colegios o diferentes cursos. Entonces, bueno, damos una información, intentar motivar y agradecer sobre todo la labor que han hecho. Esto es un ejemplo de Colombia, del Valle del Lili, que siempre me ha gustado. Ellos tienen también mucho trabajo, trabajan mucho con las universidades. Y llevan muchos años haciendo que sean los propios universitarios los que hacen las campañas, los logotipos, los carteles, y el éxito que tienen es grande.
La doctora Carmenza Macía lleva muchos años trabajando con mucho éxito y con cosas muy originales que me da una envidia terrible, que se puede llegar a obtener todo ese material y todo ese trabajo gracias a la aportación de gente joven que se emociona. Tú emocionas a una persona joven y ella con sus explicaciones y con su forma de dirigir hace que los otros donantes de su edad, pues similares a su zona de influencia, acudan a donar mucho más fácil que si el mensaje lo doy yo. Y luego los recursos humanos, materiales y la eficacia de las acciones, eso es fundamental medir. Entonces nosotros, aparte de cuando vamos a la universidad o a un colegio, solemos medir hasta qué punto el objetivo que teníamos hemos alcanzado, tanto en mujeres que en hombres, que lleve la proporción adecuada, por cursos, e intentamos que todos los cursos más o menos participen, sobre todo de los primeros cursos, y luego hacemos un seguimiento a ver si repiten otros años. Valoración de la colecta, si el local era bueno, tanto en metros, en temperatura, en luz, ventilación, para poder cambiar para la próxima vez. La intimidad de la entrevista es fundamental a la hora de hacer la evaluación del local. Los accesos que sean fáciles tanto para los estudiantes como para nosotros y poder llevar todo el material que hace falta para las colectas externas. Ver si ha habido reacciones adversas más de lo habitual e intentar encontrar el motivo, a ver qué hemos hecho para que eso pase, o al revés, si no ha habido reacciones adversas, a ver cuál ha sido el motivo para que no haya habido. A ver si hemos utilizado muchos recursos propios o ajenos, da igual, hay que ver qué se ha gastado y qué se ha obtenido para hacer una valoración real. Y luego si esa donación de sangre, esa colecta externa tiene repercusión interna, si el resto del colegio o el resto del centro se ha enterado y si ha tenido algún tipo de repercusión externa, bien por medios de comunicación, bien locales o bien provinciales. Y esto cada vez que hay una colecta externa solemos hacer este tipo de estudios que nos sirve para ir mejorando poco a poco. Y ahora, ¿cómo estamos después de todo lo que he contado? En Guipúzcoa, pues bueno, como hemos dicho, tenemos 48.425 donantes jóvenes el año 2022. Y en cuanto a donantes, tenemos población entre 24 y 70 años, 549.896 habitantes, de los cuales donantes son 19.683, con una donación en el último año y medio, lo que supone una media de 3,57, que es más o menos la media que intentamos buscar, cerca del 3,5%. Y en cuanto a donantes jóvenes, pues tenemos, como decíamos, 48.425, de los cuales donantes son 3.687 y un tanto por ciento que supone del 7,61. Entonces estamos orgullosos de decir que tenemos más del doble de donantes de 18 a 24 años en proporción que de los donantes de 24 a 70. También es verdad que un donante cuando deja la universidad o deja el centro de estudio, muchas veces mientras encuentra trabajo, encuentra pareja, encuentra casa, se organiza, desaparece un poco como donante, pero de allí a unos años vuelve a aparecer y nos engrosa este número de donaciones. Yo creo que estamos haciendo una actividad más o menos bien hecha. Tenemos muchos donantes habituales que son jóvenes. Y bueno, todo es mejorable y del año que viene, si damos esta charla, esperemos que en vez del 7,61 sea el 8%. La pirámide de población, como veis, es un poco prometedora porque de aquí a unos años va a engrosarse un poco, vamos a tener un poquito más de donante de población joven, pero vamos a estar muy lejos de esta población, o sea que nos tendremos que aquilatar muy bien a la población que tenemos a poder conseguir suficientes donantes de sangre. Eso sería lo que os quería decir. Muchísimas gracias. Me he alargado un poquito en el tiempo, pero bueno, espero que os haya compensado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad que bueno, hay felicitaciones en el chat. Ya somos muchos a esta hora de la mañana, somos 159 personas. Fue muy clara la exposición de cómo nos fuiste llevando a entender cómo hacer para promover la donación en donantes jóvenes y después, bueno, terminar con esa cifra maravillosa de resultados, ¿no? Casi 8% de la población joven donando sangre. Nos habla del presente, pero también del futuro, ¿no? De lo que estamos dejando como base de donantes fidelizados para que se pueda continuar abasteciendo las necesidades de nuestros pacientes. Son muchas las felicitaciones que vienen. No sé si alguien tiene alguna pregunta puntual para el doctor, que podríamos hacerlo ahora antes de la presentación de Adrián. Si quieren, todas
todas felicitaciones, todos agradecimientos. El doctor Ricardo Gutiérrez es pregunta, no comentario, así no nos excedemos. Sí, buen día. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buen día. Y muy buenos días a todos. Ya algunas veces ya lo he visto al doctor Sabin en distintas charlas. El doctor apunta a los donantes jóvenes y especialmente entre 18 y 24 años. Quiero saber si tienen hecho algún estudio de cierta prevalencia o no de anemias, especialmente por los donantes jóvenes, teniendo en cuenta el crecimiento y la utilización del hierro y que solemos tener mayores números, mayor índice de hemoglobinas bajas en este tipo de donantes. Quiero saber si ellos tienen ese mismo inconveniente. La Muchas verdad gracias. es que... perdón. Sí, no, adelante. La verdad es que no. Afortunadamente, no sé si el tipo de alimentación, nosotros en los vascos somos mucho de comer. Lo celebramos casi todo comiendo, entonces eso yo creo que nos ayudará a tener menos anemia. Pero la verdad es que no. Y luego la verdad también es que nosotros el índice de donaciones que intentamos con la gente joven viene a ser de 2 veces al año, 1 vez al año. Tampoco les extraemos mucho. Cuando vamos a los centros de formación de universidades y formación profesional, solemos ir en octubre, noviembre, en abril, mayo más o menos. Y entonces alguno, cuando estábamos en verano, dona en su pueblo. Pero la inmensa mayoría dona entre 1 y 2 veces al año, con lo cual por nuestra causa nadie va a coger anemia. Y anemias crónicas yo creo que en nuestra población no hay. Alguna gente puede haber y si aparece una hemoglobina baja pues no dona. Pero yo qué sé, nosotros el índice de rechazos por hemoglobina estará entre un 1,5%, 2% máximo entre los donantes que vienen. Muchas gracias, fue muy claro. Doctora, hay una pregunta que hace una colega, si les dan incentivos a los donantes, algún tipo de incentivo. Le damos millones de incentivos, pues siempre gracias. No les damos absolutamente nada. Le damos millones de gracias, intentamos explicarles lo bien que han hecho. De vez en cuando aparece un pin, que es una gotita roja, pero está encima de la mesa. Lo puede coger el que ha donado, el que está esperando a donar o el que pasa por allí. Nosotros nunca damos nada por donar, primero porque es una hipoteca. Si yo doy algo por donar hoy, aunque sea una minicia, son 30.000 donaciones, 30.000 donaciones a $0,50 son $15.000, que son muchos dólares para hacer promoción de la donación. Hicimos una encuesta hace muchos años entre los donantes a ver ellos qué preferían, si recibir ese incentivo que era típico en el resto del Estado español o dedicar ese dinero a dar charlas en los colegios a los niños. Y por mayoría absoluta la gente optó por destinar ese dinero a las charlas, con lo cual no sé si damos las suficientes charlas para gastar aquel dinero, pero luego no damos ningún regalo, porque luego si no das el regalo, el día de mañana te van a decir, ya no dais ni llaveritos. Con lo cual no haces ninguna ilusión a la gente por dar un llavero, pues el día que no lo reciben, sí se enfadan o sí se sienten... Entonces nosotros no damos nada. Excelente, muchas gracias. Bueno, hay comentarios de que esto se puede replicar en cada uno de nuestros lugares y que así lo harán. Una pregunta que surge, si la promoción en los diferentes centros es realizada mayoritariamente por promotores voluntarios o por promotores del centro de transfusión. Bueno, es un mix. Yo, por ejemplo, de 8 a 3 de la mañana a 3 de la tarde soy médico y me dedico a llevar el tema de la promoción. De 3 de la tarde a 8 de la mañana soy presidente donante de sangre de Guipúzcoa voluntario. Entonces, por la hora, ahora estoy hablando como voluntario. Entonces, pero bueno, mantenemos 400 personas. De alguna manera yo creo que sí. Yo creo que es importante, en lo que se comentaba en Medellín también, el promotor comunitario como puede ser Adrián es fundamental, que haya muchos tiene que haber, pero también es importante que haya un coordinador o una coordinadora en el banco de sangre. Yo creo que el futuro está ahí, en que haya 2 o 3 personas que coordinen a un grupo muy grande, que conozcan cada uno su zona de influencia y que sea como una orquesta. El que dirige de alguna manera es el profesional del centro, y luego ahí cada uno sabe tocar su instrumento dependiendo en el sitio en el que esté. Y al final sale una sinfonía. Yo creo que hace falta alguien que dirija y muchos que trabajen ilusionados para conseguir el objetivo. Muchísimas gracias.
Ana Lucía pregunta cómo motivan al personal que atienden para que brinden una atención memorable y una experiencia memorable al donante, es decir, cómo motivan al personal que trabaja en el centro. Cada vez es más difícil. Y luego el COVID nos ha hecho polvo. Yo creo que el COVID nos ha limado todas las cosas que teníamos, nos ha hecho polvo personalmente, emocionalmente, tanto en casa como en el trabajo, y no es el mejor momento ahora de motivación. Pero bueno, yo creo que el trabajar con donantes muy habituales y el trabajar con voluntarios en los pueblos ayuda, o en las colectas extramuros, ayuda de cuando tú vas como profesional, si tú ya conoces al donante o la donante que está contigo, que lleva 10, 12 años donando sangre de manera voluntaria, que ha hecho una cola esperando y sabes qué está haciendo, y a la vez ves que el voluntario que ha preparado toda la colecta lo está haciendo gratis, pues te ayuda mucho a ser también tú bastante empático con la situación. Y entonces aquí ya existe la cultura de la donación de sangre y estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que entre el orgullo, el que llevamos mucho tiempo, que todo lo que te rodea es voluntario, pues ayuda, chirría. Si no eres empático, empiezas a chirriar y te das cuenta que no lo estás haciendo bien. Y luego nunca es suficiente en lo que se hace para conseguir que el donante, las personas estén empáticas. Pero bueno, tratarles bien, mimarles. Esta mañana, por ejemplo, una persona del Banco de Sangre me ha llamado y a las 8:30, día festivo, para mí, pues estaba hablando con él, tomando un café. Pues eso es. Hacer tú, tratarles como ellos quieren que les trates. Entonces, darles lo que se pueda y exigirles todo lo que necesites exigir luego. He dejado de oír. Del mundo, dejó de oír Ya, porque ya. yo me silencié porque había ruido ambiente. Perdón. No. ¿Cuál sería la forma más impactante de publicidad en un pueblo pequeño, según su opinión? Bueno, en un pueblo pequeño, seguro que hay alguien que ha recibido una transfusión. Lo más probable. O alguien que ha tenido un problema serio para eso. O alguien que ha recibido un trasplante de médula o que ha recibido un trasplante de órganos. Entonces, el que se visibilice la necesidad y que alguien agradezca a sus congéneres de alguna manera. La transfusión yo creo que es un regalo que muchas veces ni se agradece ni emociona. Antes, cuando el padre de mi mujer, que murió de una enfermedad hematológica, se le ponía la sangre de brazo a brazo en los años 68 en España. Entonces Ángel, que era el que podía haber sido mi suegro, estaba hiper ilusionado, hiper agradecido al donante, a Ramón Maite, que era un señor del Goibar, que iba cada X tiempo a darle sangre de brazo a brazo en la cama. Y los dos estaban emocionados, uno por salvar la vida al otro y el otro porque le salvaban. Y cuando iban los dos luego a tomarse un vermú, lo contaban. Entonces yo creo que eso lo hemos perdido. En la transfusión se hace en el hospital, ni el que recibe lo agradece lo suficiente, ni el que da ve el milagro de lo que ha pasado. Sí. Entonces si eso lo llevas a la calle en un pueblo pequeño, yo creo que es muy seguro que alguien acabe llorando cuando escuche la explicación de la vivencia del que ha recibido la sangre, o de la madre del niño que ha salvado, o la mujer que en el parto, gracias a Dios, le dieron transfusiones. Seguro que hay ejemplos y cuando la gente ve, ayuda. Yo creo que sí. Sabes que nos resuena mucho lo que decís porque hoy a la mañana, como les contaba, estamos en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, son pueblos pequeños y hablábamos de esto, ¿no? Cómo se identifican las mismas personas del pueblo con problemáticas del mismo pueblo y es una forma de motivar, así que nos resuena lo que decís, es así. Bueno, resulta que hay una pregunta respecto de cadena de frío para transporte de la sangre desde la colecta hasta el centro. ¿Cómo lo manejan? ¿Usan placas de butanuriol? Hasta hace poco usábamos placas de butanuriol, ahora usamos una placa similar, no sé cuál es el producto que lleva dentro. Nosotros, como he dicho antes, la suerte que tenemos es que no hay nunca un recorrido mayor a media hora desde el momento que empezamos a salir de la colecta a la que llegamos. 3/4 de hora sería límite máximo de recorrido. Pero bueno, lo tenemos hecho, utilizamos unas cajas isotérmicas de esas azules de corcho azul, gruesas, y luego lo tenemos validado. Hemos hecho durante mucho tiempo, llevábamos un chip que marcaba la temperatura de ambiente y luego cada vez que llega la bolsa al laboratorio se mida de qué temperatura tiene cada unidad. Y luego tampoco tenemos
mucho calor en nuestra provincia. Bueno, ahora con el cambio climático las cosas están cambiando, pero no es una zona muy cálida. Entonces, afortunadamente, somos un bombón. Es una zona pequeña, no hay mucho calor, con lo cual nos ayuda mucho el entorno a conseguir. Pero bueno, está perfectamente regulado y con las placas lo controlamos. Llega a temperatura perfecta. Gracias por la respuesta. Bueno, la doctora Gloria dice que por lo que habíamos conversado antes es muy importante que el donante sepa qué pasó con su donación, ¿no? Conocer el resultado de alguna forma. Hay iniciativas de algunos bancos de sangre en los cuales los pacientes le pueden mandar mensajes sin conocer quién es el donante, ¿no? De agradecimiento, creo que son estrategias difíciles porque... Lo hemos copiado, lo estamos copiando. Yo lo vi en Medellín, se lo vi a Nancy, que me gustó mucho, porque aquí se está haciendo de vez en cuando, se mandan cartas diciéndole su sangre ha sido transfundida. Sí, pero no. Pero es que es mentira, generalmente. O sea, no todo el mundo que recibe la carta su sangre ha sido transfundida porque es imposible, porque algunas caducan, a otras pasa lo que pasa. Entonces, si un donante recibe y de repente se corre la voz, hombre, eso es una manera de hablar, coño, con las emociones no se juega. O es verdad o es mentira. Entonces yo creo que cuando mandemos un mensaje, si lo queremos mandar a todo el mundo, se puede decir, ya han pasado 42 días desde que usted donó sangre, en aquel día hubo 500 donaciones, con lo cual se han salvado más de 1000 vidas. No le dices que es la suya, le recuerdas que él participó, pero lo que dijo Nancy me pareció precioso. Para los que no estuvieron allí, cada bolsa que se transfunde tiene una etiqueta donde pone un correo electrónico y entonces a ese correo electrónico se puede mandar el número de unidad de esa bolsa y en este caso, por ejemplo, lo van a mandar a donantes de sangre de Guipúzcoa y nosotros le reenviamos al donante que donó esa unidad, no diciéndole quién es el que manda el mensaje, pero sí el mensaje. Entonces comentaba Nancy que había mensajes como diciendo, estoy viendo a mi niño sonreír después de haber recibido una bolsa de usted, muchísimas gracias, estoy eternamente agradecida. Y es un mensaje directo del que ha recibido la sangre al que ha dado la sangre. Entonces el donante de sangre haría el filtro para mantener el anonimato. Me parece y no todo el mundo puede, no los puedes esperar siempre, porque no todo el mundo que vea el escrito lo va a escribir. Va a escribir. Entonces admites que a ti no te ha tocado esa vez, a veces sí y a veces no. Entonces yo creo que al que recibe esa sangre lo va a contar a todo el mundo y me parece de las que he visto la más acertada. Sí, la más honesta, honesta. Y la que más toca. Bueno, gracias doctor, le vamos a dar, gracias a todos por haber hecho preguntas. Le vamos a dar espacio porque Adrián tiene que volver a su trabajo. Presentamos a Adrián Ortiz. Adrián lo conocemos, es promotor comunitario de la donación de sangre, trabaja en Cruz Roja de Colombia, participó muy activamente en la primera cumbre del Día Mundial, la segunda cumbre del Día Mundial del Donante de Sangre del GESIAM, el año pasado también muy activamente Luz 2021, muchos de nosotros ya lo conocemos muy bien. Y bueno, Adrián, te damos la bienvenida, te agradecemos estos minutos y empezamos, así después puedes seguir haciendo tu actividad. Hola, buenos días, doctora. Buen día, Adrián. Ahí se ve la presentación. Se ve perfecta. Muchas gracias, doctor. Sí, estuve tomando nota porque todos los días aprendo de ustedes. Nosotros como donantes somos un componente que busca tener nuevas estrategias para promover la donación de sangre. En ese proceso somos un grupo de voluntarios, iniciamos buscando todos donantes, pero en el proceso nos dimos cuenta que la forma de nosotros poder contribuir a este proceso es primero convirtiendo a la comunidad promotora de la donación. Es decir, tenemos promotores de la donación, lo más seguro es que se vuelvan donantes luego de que conocen la verdad sobre la donación de sangre, que conocen el proceso verdadero sobre la donación de sangre. Como queda poco tiempo, vamos a resumir un poco. Una de las formas, siguiendo con el tema, buscamos o incentivamos a los jóvenes a la donación de sangre, que se acerquen a los bancos de sangre. Nosotros tenemos de que esto como tal va enfocado a la promoción, no tanto a la donación como tal, es decir, no ir a buscar a los jóvenes
para que donen sangre a estos jóvenes o niños para que se conviertan en promotores de la donación. Una de las cosas que nos ha funcionado es usar esta estrategia de poder capacitar al donante, al joven, capacitarlo y darle. Adrián, perdón la interrupción. Si podés poner tu micrófono más cerca de tu boca, así te escuchamos mejor. Bueno. Vamos a esperar a que Adrián pueda volver a conectarse. Ahí me escucha mejor. Mucho mejor. Muchas gracias, Adrián. Qué pena. Voy a volver a presentar. Se me salió la... Por supuesto, no te preocupes. Entonces, la estrategia que utilizamos es poder capacitar al joven en todos los temas de banco de sangre. Y hemos notado que esto genera mucho interés en los jóvenes. Es decir, hasta ahora no hay un grupo que haya dicho no queremos participar de la promoción de la donación, no queremos acompañar un banco de sangre. Entonces eso es lo que nos motiva también, y lo siguiente que hacemos es socializar con ellos, socializar con los grupos a los que estamos capacitando, es decir, hacerles preguntas como, por ejemplo, ¿usted qué ha escuchado sobre la donación de sangre? Preguntas como, ¿usted cómo cree que se puede hacer promoción de la donación? ¿Cómo cree usted que se puede donar sangre? Esto nos lleva también a abrir nuestros horizontes, por decirlo así, porque son ellos los que nos dan las herramientas de cómo acercarnos a su comunidad, de cómo acercarnos a los procesos que ellos llevan. Por ejemplo, pues si ya son grupos que están en el colegio, son grupos que están en grupos de fútbol, siempre nos acercan a sus comunidades y eso es información valiosa para nosotros. La otra es involucrarlos en los procesos, es decir, al final de cada capacitación nos puedes colaborar diciéndonos cómo crees tú que se puede hacer dónde crees tú que podemos hacer una jornada de captación, una jornada de promoción de la donación, o ustedes pueden crear una cartelera, pueden crear una campaña, pueden crear esto, porque eso es material que también nos sirve para llegar a estas otras comunidades. Y algo muy importante, y esto es en todas las edades, es reconocer el trabajo que han hecho. Es decir, si la disposición de escucharnos, la disposición de querer participar en la realización del material. Entonces, esa es una de las formas como nosotros, o la estructura que utilizamos para acercarnos más a los jóvenes, y que al final y al cabo algo que nos llena mucho es que cuando llegamos a hacer una campaña junto con ellos, siempre nos dicen, siempre o por lo normal, si hay alguien adulto, termina donando, y eso pues es algo que llena mucho al instructor o al promotor, y es de que desde ese primer momento ya se ven los frutos de ese proceso de capacitación. Y por ejemplo aquí podemos ver algunas fotos de lo que son los resultados de estas capacitaciones. Y algo muy importante que hacemos en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Valle, y es de que capacitamos a los promotores antes de asistir a una campaña. Y es una capacitación formal, no es una charla muy corta de cuáles son los beneficios o cuáles son los requisitos y ya, porque al fin y al cabo no estamos convirtiéndolo en un promotor, sino en alguien que va y reparte una información muy genérica. Entonces por eso necesitamos brindarle las herramientas un poco más completas a todas las personas que nos acompañan. Otro grupo es las personas que ya llevan experiencia o tienen mucho tiempo haciendo estas actividades y que de cierta manera toca renovar esos conocimientos. Pero antes de llegar a renovar estos conocimientos, y en ese proceso de acercamiento también está el reconocer el trabajo que han realizado.
por ejemplo, aquí vemos unas fotos. Esta foto fue una actividad que realizamos aquí en la Cruz Roja Valle, donde Cali es la ciudad principal y es donde estamos ubicados con el hemocentro principalmente, pero hay unos municipios muy cercanos donde también hay personas de adultas, personas de la tercera edad o adultos simplemente que llevan mucho tiempo haciendo esos procesos de promoción con el banco de sangre, pero muchas veces no son reconocidos en ese trabajo. Entonces nosotros como Donarte, ¿qué hacemos? Y en ese proceso de vincular los jóvenes con estas personas que tienen mucha experiencia, el proceso de socializar, es decir, cuáles son las experiencias que ellos han tenido a lo largo de su vida, hacer el proceso de reinducción, de capacitarlos en estas cosas nuevas, en estas nuevas formas de hacer promoción de la donación, igualmente involucrarlos. Ahora aquí vamos a ver, ellos mismos se fueron a sus pueblos y empezaron a difundir esa nueva información que les había dado el hemocentro, que le había dado el grupo Donarte. Y eso para nosotros nos llena, porque uno de los resultados macros y es el agradecimiento del mismo hemocentro, porque nos dicen, gracias a Donarte pudimos duplicar o triplicar en algunas unidades municipales nuestra captación. ¿Por qué? Porque las mismas damas grises, estas personas que fueron capacitadas, fueron a colegios del municipio, fueron a las universidades, fueron a empresas y empezaron a hacer procesos de sensibilización bajo las diapositivas de Donarte, bajo las metodologías de Donarte. Entonces eso también llena el trabajo del promotor y es ser reconocido por el mismo banco de sangre. La frase que casi siempre uso y tomada de usted, doctora Silvina, es: los promotores están, los donantes están. ¿Dónde están los bancos de sangre? Como usted conoce, pues no es nuestro caso puntualmente, aunque muchas veces sentimos también de personas que ingresan nuevas al hemocentro, como que vengo a cumplir mi trabajo, pero si se acerca a alguien como a querer ayudarme, pues muchas veces me siento en peligro o ese tipo de cosas. Entonces, también es invitar a los bancos de sangre y a todas las otras entidades que tienen que ver con la donación de sangre, porque no solamente son los bancos de sangre, casas médicas, las ONG, todas esas otras instituciones que aportan a estos procesos, es preguntarles qué espacio le estamos dando a los promotores comunitarios dentro de este proceso de la promoción de la donación y de los bancos de sangre. Y además es qué acompañamiento pueden brindar a estos procesos, que al final, pues lo que buscamos como promotores comunitarios es interceder entre el banco de sangre y la comunidad, entre el banco de sangre y las instituciones, ya sea empresas o sean colegios. Entonces, ¿cómo pueden brindar ese acompañamiento? Se le fue. Adrián, no sé si seguís ahí. Podemos ver la pantalla, te vemos conectado, pero no te escuchamos. Ya me comunico con el doctora Silvina. Muchas gracias. Bueno, mientras habla Adrián, decirles que en España también ha pasado cosas parecidas, ¿eh? En España hay centros de transfusión que apostamos por los donantes de sangre y estábamos muy a gusto, y centros de transfusión que no apuestan por el personal de hermandades, asociaciones, y prefieren trabajar desde su propio banco. Yo creo que ellos se lo pierden, pero aquí también ha pasado, o sea que no solo es problema de Colombia o de... No, pasa en todos lados, ¿no? Pero también creo que es un proceso de aprendizaje para los bancos de sangre, los centros de sangre, cuando empiezan a ver que es una estrategia que funciona, claro, que la única forma de lograr donantes voluntarios es hacer alianzas con la comunidad, van generando procesos formales y sistemáticos, porque también a veces lo que sucede es que no se ve como una estrategia para lograr la donación voluntaria en forma sostenida, ¿no? Se hace una colecta y bueno, son eventos solidarios del año, pero creo que lo que tenemos que tender es hacer de esta modalidad de trabajo una habitualidad. O sea, no existe desde el punto de vista que nosotros
lo planteamos y la filosofía que queremos compartir, posibilidad de tener donantes voluntarios si no hacemos alianzas entre la comunidad y el sistema sanitario. Por lo menos hasta lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Lo que conocemos hasta ahora es que las experiencias más exitosas se dan cuando hay alianzas fuertes con la comunidad, que además las pusimos a prueba durante la pandemia. Aquellos centros que tenían más fuertes alianzas, con donantes comprometidos, con promotores que entendían la problemática y que la necesidad continuaba, fueron los que nos fue mejor. Y me parece que es la respuesta, ¿no? A la pregunta a cómo hacer para tener donantes voluntarios, la respuesta es: vayamos por las duplas, siempre en dupla. Totalmente, bueno. Mientras esperamos, Adrián, sí, Analu. No sé, no me contesta, pero ya, mire, ya está otra vez proyectando. Creo que se conectó de otro lugar. Dispositivo, sí, señor. Bien. Qué pena, de verdad. No te preocupes, Adrián, no te preocupes por nada. Queremos escucharte, sabemos que a veces el tema de las conexiones es difícil, estás en tu trabajo, la verdad que los agradecidos somos nosotros. Así que escuchamos que finalices tranquilo. Muchas gracias, doctora. Entonces, también porque muchas veces como promotores de la donación nos sentimos solos, y más pues por lo que sabemos que conlleva ser un promotor comunitario, que es un promotor voluntario, que no tiene unos recursos, cierto, que no recibe unos recursos monetarios, pero entonces lo que se busca también, o que lo poco que se puede obtener, es como ese acompañamiento, ese apoyo de los bancos de sangre y estas otras actividades. También pues uno de los procesos de fidelización de los promotores comunitarios es este mismo acompañamiento. Si el promotor se siente acompañado por el banco de sangre, se siente agradecido por el banco de sangre, si se siente que el banco de sangre busca en él estas cualidades de promoción de la donación, ahí va a haber un proceso de fidelización. Y como le decía antes, esto no es solamente del banco de sangre, sino de todas las entidades que se ven vinculadas a la donación de sangre. Y por eso también pues agradecer a GESIAM, que siento es de las primeras instituciones, o es la primera institución que tiene en cuenta este promotor comunitario. Y como lo hablamos en algún momento en el Congreso, pues qué bueno en un futuro poder tener también estos espacios para promotores comunitarios. Aquí en Cruz Roja Valle ya nos estamos preparando para Latinoamérica Unida Dona Sangre el día 15. Como les decía antes, nuestro proceso siempre es capacitar primero a los que nos van a acompañar en estos procesos, porque queremos brindar lo mejor, y también más que brindar hacia afuera es que las personas que nos acompañan también se sientan bien. Y pues cómo se va a sentir una persona que viene externa y recibe toda esa información, va a sentir importancia dentro del banco de sangre, ¿sí? Además de un bienestar que también se puede generar desde el mismo banco de sangre, como es pues que ese día estén bien, que estén bien en cuanto a alimentación y otras cosas. Lo que hay con mi micrófono abierto. Y alimentación, bienestar en el sitio. Vamos a realizar vamos a acompañarnos con unos estudiantes de labor social, es decir, aquí en Colombia es obligatorio que los estudiantes entre 9º y 11 grado realicen una labor social obligatoria en algunas instituciones. En este caso lo hacen en la Cruz Roja, y estos jóvenes nos van a acompañar en la jornada, en la campaña como tal del 15 de diciembre. Entonces los estamos empezando a formar en lo que es banco de sangre, y el objetivo es que ellos creen las actividades que ellos crean que pueden atraer a la comunidad a donar en ese espacio, además de lo que sabemos de que se deben hacer agendamientos, pero ese agendamiento se va a realizar con las personas que ya han donado antes. En este caso, pues los estudiantes van a hacer un acompañamiento para atraer pues la comunidad que esté en el centro comercial. Este video, espero se escuche, es lo que todo promotor comunitario, en mi caso particular, quiero que sienta, o así espera uno que se vea el donante, o esa sensación exprese hacia afuera cuando se acerca un banco de sangre, ya que
este proceso de promoción de la donación 15 días por... nos involucra a todos, desde el que acompaña el auxiliar de enfermería, el profesional, el director del banco de sangre, los promotores contratados. Es decir, todos deben, este video nos va a mostrar el objetivo final de todo el trabajo que realizan las personas que están dentro del proceso de promoción de la donación y de la donación misma. Storytime de cuando salves vidas. En la mañana lo primero que hice fue hacer ejercicio, ya después me organicé y me vestí para la ocasión. Tomé un desayunito bien bueno porque hoy hay que tener energía y ya después tomé mi transporte. Aunque ya había donado sangre antes, esta vez todo fue súper mega diferente. Les voy a contar por qué. Cliqué y ahí estaba Donatelas esperando. Lo primero que encontré fue una sala súper moderna que cero tenía cara de hospital. Me hicieron un par de preguntas y pasé a llenar una encuesta. Luego me hicieron la entrevista y el examen físico donde terminaron de validar mi estado de salud. Me dijeron que esperara mi llamada. Entonces fui a la sala de espera y como había dejado un trabajo a medio hacer, pude terminarlo y enviarlo allí mismo. Me ofrecieron un cafecito que estaba delicioso, la verdad. Yo en realidad nunca había visto algo así en otros bancos de sangre. Y quedé... Vi unos dulces que no veía hace un siglo y que me encantan. Me llamaron, la silla súper cómoda y terminé de ver una serie mientras donaba. Cuando terminé me dieron un refri que estaba muy rico. Y bueno, lista la tarea. Hoy salvamos 3 vidas y la experiencia estuvo increíble. No solamente por el personal, sino que la verdad esta nueva sala superó todas mis expectativas. Listo, espero lo hayan podido escuchar y pues ver bien. Eso esperamos que cada Se donante... escuchó y se vio perfecto. Cada Excelente. donante individualmente pueda sentir ese acompañamiento de las personas que están ahí, que las salas sean cómodas, porque también vamos a buscar donantes, por ejemplo, jóvenes, pero ¿será que nuestros espacios están adaptados a estas personas? ¿Será que estas personas se sienten cómodas en los espacios de donación de sangre? Entonces, todos, absolutamente todos debemos velar porque los promotores estén bien, los donantes estén bien, para que a futuro las personas asistan a donar sin necesidad de irlos a buscar, sino que ellos mismos lleguen por sí solos. Y es uno de los objetivos de Donarte, y es de que si la persona se convierte en promotora de la donación, lo más probable es que se convierta en un donante. Pero si no se convierte en un donante, se sigue siendo un promotor de la donación, porque cuando vea un mensajito por ahí, acércate a donar porque hay necesidad, esta persona o asiste a donar o invita a otras a donar o hace ambas cosas. Y como les digo siempre a los chicos que acompañan en nuestros procesos de Donarte, más vidas salva el mismo promotor en una campaña que el mismo donante. Y no es un mensaje como de ego, ese tipo de cosas, sino un mensaje motivador, ¿sí? Entonces, ese es como mi mensaje, y es de que como bancos de sangre, como promotores, como personas vinculadas a este proceso de la donación de sangre, acompañemos también a los promotores de la donación y además pues a los promotores comunitarios. Muchas gracias, pido disculpas por los inconvenientes y aquí seguiré aprendiendo de ustedes. No. Gracias a vos, excelente el video, todos te mandan felicitaciones, creo que en pocos segundos nos contaste cómo hay que hacer para involucrar a donantes jóvenes. Ese espacio es hermoso. Nos piden el link para volver a ver el video. Si bien esta clase va a estar subida a la página del GESIAM, si Adri tiene el link lo puede compartir. No sé, mirá lo mal que entiendo de las redes, que no sé si TikTok tiene un link para compartir, pero asumo que sí, ¿no, Ana Lu? Sí, para... Perfecto. En nuestras redes sociales, en nuestras redes sociales, igual, no sé por dónde más lo pueda compartir. No, contá cómo es tu red social, ya la escribo en el... Perfecto. También es un video que está en TikTok de la Cruz Roja Valle.
Adrián trabaja, es el promotor comunitario del Hemocentro de la Cruz Roja Valle. Entonces, si buscamos Cruz Roja Valle, el TikTok está ahí. De todas maneras, nosotros lo vamos a subir y lo vamos a entregar para que lo tenga. Y en las redes sociales que ya nos comparta Adrián. Pero toda la información donde él trabaja es Cruz Roja Valle, Colombia. Excelente, gracias Analu. Bueno, para ser respetuosos de nuestro tiempo, un sábado a la mañana, somos 171 personas, más muchas personas acá que estamos conectadas, esperando nuestro 15 de diciembre. Para los que llegaron un poquito más tarde, les voy a contar que esta semana van a recibir 2 mails diferentes, uno relacionado con la carga de datos de la colecta del 15 de diciembre, que así la vamos a ver en la web del GESIAM y que debe ser llenada por el banco de sangre o el servicio de sangre, ¿sí? Esa va a ser una de las comunicaciones. Les pido que pongan toda la información que quieran compartir para que los donantes puedan ver esa información, para poder sacar turnos y además para que todos sepamos quiénes somos los que estamos participando este año, así como fue el año pasado. Que el registro sea exacto, con las palabras como quieran que estén definidas sus instituciones, sus ciudades, sus países, el lugar donde van a hacer la colecta y los medios de contacto entre los donantes y el servicio de sangre o las ONG o los promotores comunitarios. Recuerden que la colecta puede hacerse intramuros en el banco de sangre o en el servicio de transfusión o en el Centro Regional de Hemoterapia o extramuros. En caso de que sean los bancos de sangre, obviamente ponen esa dirección, el horario de atención a los donantes y números de contacto también. Y van a recibir el otro mail donde los invitamos a tomar la masterclass de comunicación que va a ser el día 15 de noviembre. Es un encuentro especial. Nosotros el sábado nos volvemos a encontrar en el sábado de diciembre ya, que es el sábado previo a la colecta del 15 de diciembre. Esa información la vamos a ir pasando para tenerla más fresca. No sé, Ana Luz, si querés hacer algún comentario adicional. No, simplemente reforzar su mensaje, doctora Silvina, de que es importante, por favor, llenar el formulario, que lo vamos a enviar, si es posible, desde hoy mismo. Esa es la base para nosotros enviar la invitación a la masterclass de comunicación, ¿sí? Porque lo vamos a enlazar, porque la masterclass es la invitación formal a todas las duplas que van a participar en esta gran jornada el 15 de diciembre del 2022, Luz 2022. Entonces, tal como nos lo informó, lo comunicó la doctora Silvina, por favor, llenarlo con mayúsculas, minúsculas, tal como quiera que aparezca, porque pues lecciones aprendidas. La vez pasada llenamos el formulario, letras altas, letras bajas, con Z, con S, y son unos reprocesos. Entonces, esto es una información que queda en la página web de GESIAN. La página web de GESIAN es una página consultada permanentemente y no de Iberoamérica, ¿sí? Sino casi que del mundo, porque estamos trascendiendo, ¿sí?, a otros lugares del mundo. Entonces les pedimos, por favor, que seamos muy juiciosos llenando como quieren que aparezcamos, porque así también será como se van a entregar los diplomas finales después de esta capacitación experiencial con esta maravillosa jornada. Entonces, el martes 15 de noviembre, masterclass de comunicación. Tendremos también esos videos lindos como nos los propone Adrián y muchas otras cosas más. Muchas gracias, Ana Lu, gracias. Andrea Delgado quiere hacer un comentario. André, te doy la palabra si es muy cortito tu pregunta. Podés desmutearte. O quizá levantaste la mano. A veces pasa que uno marca sin querer
algún icono. Piden otra vez el link de asistencia, Natalie, si lo podrías pasar, que ya no lo tengo copiado. Y mientras tanto nos vamos despidiendo, agradeciéndoles mucho estar acá, viéndonos dentro de poquito el 15 de noviembre. Y bueno, la verdad que siempre digo lo mismo, pero lo voy a repetir, es muy emocionante sabernos que somos tantos con el mismo propósito, ¿no? Convocados por el mismo motivo. Gracias, doctor Sarvin Urselay, excelente su clase, su conferencia, como siempre. Gracias, Adrián, y bueno, nos vemos en unos días el 15 de noviembre. Gracias por todo. A vosotros, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Pueden desmutearse y despedirnos con voces. Gracias, Gloria. Muchas gracias, doctora Silvina. Gracias por todo lo que quieras. Gracias. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, saludos a todos. Porque está desconectado. Buenos días a todos. No, porque no se conectó bien. Chao. ¿A quién tengo atrás yo? Tengo acá el equipo de promotores. Buenísimo que estén. Sí, Gracias, doctora Silvina, Ana Luz, gracias. Muchas gracias. Sofía, Lau Vive. Gracias, Ana Luz. Gracias. Rosa Labardén. Gracias. Saludos a Acapulco.
Bueno, mi cariño para ustedes. Muchas gracias. Feliz fin de. Muchas gracias. Saludito. Feliz Chao. fin de. Chao. Chao, chao. Bueno, nos despedimos, Analu. Me voy Chao. para mi casa. Gracias, Chao, nos vemos. Aquí Gracias vamos por atentos. todo. Salió Chao, hermoso, chao. Analu. Gracias, Sabín. No sé Gracias, si estás ahí gracias. todavía. Chau, Gracias. chau, André Oliva. Chau, Chao. chau.